Hola a todos y sean bienvenidos a Politiquero. Recientemente la comisión investigadora del caso Monsalve se convirtió en un verdadero campo de batalla político, con la ministra vocera Camila Vallejo en el centro de todas las miradas. Este polémico caso, que involucra al subsecretario del Interior y una grave acusación contra una mujer mientras él ejercía su cargo, dejó al descubierto tensiones internas y posibles contradicciones que hoy tienen al gobierno contra las cuerdas. Durante su intervención, Camila Vallejo intentó explicar la cronología de los hechos, asegurando que no tuvo acceso previo a la información y que, al igual que la expresidenta Michelle Bachelet en situaciones pasadas, se habría enterado a través de la prensa. Sin embargo, sus titubeos, el tono irrisorio de sus declaraciones y lo que muchos percibieron como una actitud deshonesta encendieron los ánimos en la comisión. Las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Cómo es posible que una autoridad de su nivel no estuviera al tanto de un caso tan grave? ¿Por qué su versión contradice directamente las declaraciones de la ministra Carolina Toá y del presidente Gabriel Boric? Estas discrepancias no solo dejan entrever problemas de comunicación dentro del gobierno, sino que también apuntan a algo más profundo, encubrimiento o simple inoperancia. El momento más tenso de la sesión llegó cuando Vallejo fue increpada directamente por miembros de la comisión, quienes calificaron de inverosímil su versión de los hechos. Ante las críticas, la ministra intentó defenderse, pero su narrativa se desmoronaba a cada paso, dejando en evidencia lo que muchos describieron como una constante contradicción. Si en ese momento hubiese habido un detector de mentiras en la sala, pocos creen que la ministra habría superado la prueba. Veamos a continuación este tenso momento para posteriormente comentar. El día jueves, alrededor del mediodía, a través de los medios. ¿Qué es lo que hice? Claramente, cuando aparece una noticia de esta envergadura, fue comunicarme con Presidencia para confirmar que existiera materialmente, efectivamente, lo que aparecía en los medios, que era la presentación de la denuncia. Me confirman la existencia de la presentación ante el Ministerio Público de una denuncia de carácter penal de delitos sexuales, abuso sexual y violación, y por lo tanto me dirijo a Presidencia para poder tomar conocimiento del detalle de estos hechos, de que, y lo que todos saben es lo que se me comunica directamente por parte del propio presidente, que se enteran el día martes, la ministra del Interior, por la información que le entrega el director general, que se reúnen con el ex subsecretario Monsalve, que instruyen ciertas definiciones que son por todas conocidas y ciertas decisiones, evaluaciones, y luego el día miércoles que se ejecutan obviamente acciones de carácter administrativo, se averigua la situación de esta funcionaria que estaba con licencia médica, razón por la cual no se podía contactar directamente porque estaba fuera de protocolo hacer eso, no correspondía, de la evaluación que se tenía que hacer de posibles nombres de reemplazo, etcétera, etcétera. Se me pone al día y al tanto de esos hechos y que además esto estaba siendo evidentemente abordado de manera coordinada entre Presidencia y el Ministerio del Interior, dado el carácter y lo complejo del tipo de investigaciones y el carácter de la investigación, ¿no? La reserva, pero también que involucraba la ley de inteligencia, entre otras cosas. Eso fue el día mismo. Y al día siguiente yo ya pude obviamente referirme de manera más proactiva a este caso. La evaluación del momento es la evaluación crítica, ¿no? Porque ya el día miércoles en la tarde estaban todos los elementos sobre la mesa para ejecutar la decisión que era inminente, ¿no? Y ese es básicamente algo que nosotros reconocemos, lo dijo la ministra del Interior y fue parte de las evaluaciones que hicimos colectivamente como gobierno. Okay. Muchas gracias, ministra. Lo último, los protocolos. Sí, nosotros en el Ministerio, gracias. Nosotros tenemos en el Ministerio al día todos los protocolos asociados a la ley Karin y a las leyes vigentes. De hecho, las tenemos desde el 1 de agosto, todos los actos administrativos realizados para poder hacer uso de esta importante legislación, en el Ministerio particularmente. Gracias, ministra. ¿Conforme? ¿No? Sí, perfecto. Diputada Cid, tiene sus minutos para preguntar. Ministra, por favor. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a través suyo a la ministra y al ministro, a los colegas, a la gente que nos acompaña. Bueno, yo quisiera saber por qué, preguntarle a la ministra por su intermedio, cuando dice que se evaluó la
la solicitud de renuncia del subsecretario Monsalve. Sí, también al inicio ella manifestó que eran hechos graves. Yo creo que frente a un hecho grave no había mucho que evaluar y él debió haber salido el mismo día martes. Por eso la pregunta. Otra consulta, ¿por qué el cambio del discurso en el gobierno? Porque la primera semana, hasta que se supo por la prensa, se mantuvo todo muy resguardado, muy en silencio, dando la sensación también de que se le creía a Monsalve y no a la víctima. Y ya después de la que habla el presidente el día viernes en esta conferencia de prensa, ahí también nos dice Serna que habló con el presidente después de esa entrevista y que además le ratificó que era por violación la acusación. El gobierno da todo un vuelco y hoy día está diciendo lo que la gente esperaba en el fondo, apoyar a la víctima y condenar los hechos que son gravísimos. Esa es mi pregunta, ¿por qué ese cambio? Y también preguntarle por su intermedio a la ministra, que me quedó súper claro que se enteró el día jueves alrededor del mediodía, pero fue a través de los rumores de la prensa o fue citada por el presidente para informarle. Y la otra sería... no, hasta ahí nomás, presidente. Yo creo que con eso, porque las otras preguntas se han ido repitiendo y para qué vamos a hacer que las repita. Muchas gracias. Diputada Cid. Ministra, ¿tiene la palabra? Tiene la palabra, ministra. Ya. Si se me queda una pregunta, por favor, me la reitera. A ver, sobre la última, por los medios. No tengo ningún indicio antes de que esto saliera a través de los medios y por lo tanto lo que hice efectivamente fue chequear inmediatamente con el equipo de presidencia y lo que ya saben. Sobre la reserva en los días previos, lo dijo la ministra del Interior y lo voy a citar porque es clave en el entender el procedimiento previo a la comunicación de la renuncia del ex subsecretario. Y dice, abro comillas, la razón por la cual esto se manejó con la reserva que se hizo es porque los delitos denunciados incluyen acciones en el marco de la ley de inteligencia que tiene una cadena de resguardo que obliga a una discreción absoluta respecto a la información. Se explaya obviamente mucho más en ese punto. Esto fue comunicado cuando yo obviamente tomé conocimiento de esto, entendí perfectamente las razones y luego tuvimos una muy proactiva comunicación a la opinión pública. La ministra del Interior, el propio presidente de la República, en los famosos 55 minutos respondiendo a las preguntas de la prensa, luego yo ese mismo día hice vocería, el fin de semana estuvimos comunicando también proactivamente esto. Y sobre el supuesto vuelco, por su intermedio, presidente, respeto mucho la interpretación que hace la diputada, mas no la comparto. Creo que desde el primer momento fuimos, insisto, extremadamente proactivos en entregar la información que teníamos en la mesa, resguardando, obviamente, a la víctima y al mismo tiempo el carácter de la investigación, ¿no? Para que nada pudiera sonar tampoco como una intervención a otro poder del Estado. En el marco de esos principios, nosotros estuvimos comunicando muy proactivamente. Si hay algo que no se puede decir del gobierno es que guardamos silencio. Estuvimos muy por el contrario, hablando y comunicando de manera muy proactiva estos hechos y respondiendo inquietudes prácticamente casi sin límites de la propia prensa, las distintas autoridades que teníamos mayor acceso obviamente o conocimiento de los hechos y que podíamos aportar. Por lo tanto, entiendo perfectamente y respeto su interpretación, más no la compartimos. Desde el primer momento estuvimos relatando todas las acciones que realizamos y yo quiero destacar algo, presidente, por su intermedio, que no solo son las acciones sobre las cuales tenemos obligaciones legales, sino que incluso fuimos más allá, porque políticamente consideramos que había que recurrir a todos los instrumentos que fuesen necesarios para poder aportar en que al final se supiese toda la verdad y existiera toda la justicia. Y no es menor cuando hemos mencionado el recurso ante el Consejo de Defensa del Estado o la solicitud, por ejemplo, que el sumario que se había instruido el día miércoles lo dirigiera no la Subsecretaría del Interior, sino que la Contraloría General de la República, ¿no? Y ahí se suma también las declaraciones voluntarias, porque no tenían la obligación de hacerlo, del presidente de la República, de la ministra del Interior y del actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, entre otras cosas. Gracias, ministra. Diputada Cid.
Presidente, por su intermedio, preguntarle a la ministra por qué ella no fue considerada los primeros días, porque en definitiva cuando hay una crisis o un conflicto en el gobierno, la vocería tiene que hacerla ella y obviamente tiene que estar informada. ¿Por qué en este caso puntual se guardó todo en reserva y ella se enteró el día jueves, como ya lo explicó en reiteradas oportunidades? Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada. Esa pregunta creo que la contestó y la cité la ministra del Interior, ¿no? El por qué se había manejado en reserva entre el equipo de presidencia y el Ministerio del Interior y se habían adoptado las definiciones y decisiones en ese espacio. El caso Monsalve ha puesto en jaque no solo a la ministra Camila Vallejo, sino a todo un gobierno que parece atrapado en su propia maraña de contradicciones. La narrativa de desinformación, los titubeos frente a preguntas claves y las versiones cruzadas entre las autoridades no solo evidencian una preocupante falta de coordinación, sino también un posible intento de encubrimiento que el país no puede ignorar. Este episodio no es un caso aislado, sino el reflejo de un gobierno que, una vez más, exhibe debilidad, desorden y una desconexión con las expectativas de la ciudadanía. ¿Hasta cuándo Chile será testigo de inoperancia disfrazada de transparencia? Lo que ocurrió en esta sesión es más que un debate tenso, es una alerta roja. Una alerta que exige respuestas claras, responsabilidades asumidas y, sobre todo, un cambio real en la forma en que este gobierno enfrenta las crisis. Porque en política, como en la vida, las mentiras siempre encuentran la manera de salir a la luz, y en este caso, la verdad podría ser mucho más grave de lo que imaginamos. El tiempo dirá si este gobierno es capaz de rectificar el rumbo o si será recordado como otro capítulo más en la larga lista de decepciones políticas en Chile. Pero una cosa es segura, las respuestas no pueden seguir escondiéndose detrás de excusas mal ensayadas. Este contenido ha sido de tu agrado, te pido por favor le des me gusta al video, te suscribas y actives las notificaciones para que la plataforma te avise cuando suba un nuevo video, y en señal de apoyo consideres hacerte miembro de este canal. No olvides comentar qué te parece este insólito hecho. Hasta una próxima.